Buenas, mi nombre es María de los Ángeles Pesado Ricardi. Me desempeño en la defensa pública de Lomas de Zamora como secretaria de Relaciones Interinstitucionales y Políticas Públicas. El Departamento Judicial de Lomas de Zamora está constituido por 6 municipios, los más grandes casi del conurbano sur. Tenemos una población de casi 2,5 millones de habitantes y concentra las problemáticas más acuciantes del conurbano, un alto índice de violencia como desigualdad social y económica. En este marco es que voy a intentar contarles un poco cuál es nuestra tarea y algún marco de referencia un poco más amplio para pensar el tema que me propuso la doctora Fontemachi, jóvenes y violencia, jóvenes violentos. No puedo arrancar sin agradecer especial y profundamente desde el más sentido del afecto a la doctora Fontemachi por su convocatoria, por darme el privilegio de formar parte de este 12º Congreso de la AMPIONAF, donde todos los operadores, funcionarios que trabajamos sobre niñez, adolescencia y familia nos reunimos, donde nos venimos reuniendo hace muchos años y esta vez por la pandemia no nos tiene en el encuentro presencial, pero ahí está la insistencia de María y la proactividad que a través de las plataformas virtuales, sincrónico y asincrónico, podemos reunirnos y aprender entre todos de nuestra tarea. Como les decía, el tema propuesto es jóvenes violentos. Y pensé compartir con ustedes cómo desde el lugar en que me desempeño, las problemáticas que abordo principalmente tienen que ver con las violencias tanto contra las mujeres, género, diversidad y los jóvenes en conflicto con la ley. En el Departamento Judicial tenemos un área específica en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que es el área de mediación y justicia restaurativa. En este área venimos trabajando muchísimo sobre este enfoque integral y restaurativo. Y para poder comprender cómo es la mirada respecto a los jóvenes, su contexto y los actos delictivos que los atraviesan o en las prácticas que se encuentran ellos, nos parece fundamental tener un marco de referencia un poco más amplio que nos permita resignificar algunos sentidos, algunas prácticas y también algunos contextos. En mi labor cotidiana, una de las estrategias, justamente por el área en el que estoy, es la articulación interinstitucional con los municipios y con todas las políticas públicas. Y también dentro de lo que son, al menos en la provincia, lo que se llaman las mesas de gestión de distintas problemáticas, ¿no? Una de esas mesas de gestión, de trabajo con la comunidad, son los consejos locales de niñez. ¿Por qué nombro esta estrategia si voy a hablar de los jóvenes violentos? Porque esta estrategia de articulación, de conocimiento y de trabajo con los territorios, con las comunidades, con los referentes de las políticas públicas, con las universidades, es, a mi entender y en mi práctica, configuró un escenario privilegiado para repensar algunas cuestiones que tienen que ver con el derecho y que tienen que ver con la concepción que uno tiene de las niñeces y de las juventudes. Y digo niñeces y juventudes porque no hay una niñez ni una juventud, sino que son varias, se intercruzan
y esta variedad de niñeces y juventudes no tiene solo que ver con una concepción en donde esté atravesado solo la desigualdad o los factores que son económicos, sino que la configuración de la subjetividad de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, es una configuración plural, atravesada por el contexto, por la cultura. En la medida que uno no pueda desarmar, comprender o no pueda problematizar sobre qué son las juventudes, las niñeces, es muy difícil que podamos hacer intervenciones que realmente toquen sus vidas o cambien sus proyectos de vida. Vuelvo entonces, esta estrategia de articulación me permitió repensar no solo mi práctica, sino también el sentido que se le daba a algunas cuestiones, como por ejemplo el acceso a derecho, que es una de las funciones de la defensa pública, garantizar el acceso a la justicia, poder resignificarla. Hoy en día no puedo entender el acceso a justicia si no es un acceso a la justicia entendida como protección integral. Y esa protección integral no la puedo entender si no es desde una mirada restaurativa. Y esa mirada restaurativa no la puedo comprender si no entiendo, por un lado, la responsabilidad de los sujetos y por el otro lado, el empoderamiento también de los sujetos. Víctimas, victimarios, infractor, persona en situación de violencia, de conflictividad, ¿no? Después uno podría empezar como a desarmar y ver cada uno de los actores, qué lugar y cómo se los acompaña. Vuelvo a decir, en el trabajo con el territorio, con los distintos operadores del sistema de protección y del sistema de responsabilidad penal juvenil, permitió volver a mirar los problemas desde la corresponsabilidad. La protección integral no se puede entender si no es desde la corresponsabilidad. El acceso a la justicia no se puede entender si no es desde la corresponsabilidad. Si pensamos quienes estamos del lado del lado del Poder Judicial, sea Ministerio Público, sea los organismos de la Corte, que el acceso a justicia solo es el acceso a la jurisdicción, creo, y me atrevo a decir, puedo afirmarlo, que estamos equivocados. Nos podemos convertir en operadores de la ortopedia del dolor, ¿no? De la ortopedia social, creyendo que los remedios a los que arribamos o que ofrecemos van a ser o van a permitir curar, sanar una problemática que en realidad lo que hacemos es simplemente algo temporal. Si no hay un trabajo que vaya más a fondo, que se ocupe de la persona y de su comunidad, que es en donde se aloja, difícilmente se pueda ver un cambio. Hay algunos conceptos que para nosotros, vuelvo a decir, forman parte de este marco referencial, pero que son una convicción, por lo tanto son principios operativos. Nuestro procurador general, cuando tiene que hablar de estos principios operativos, habla de la justicia operante. Y estos principios tienen que ver, bueno, cómo concebimos, por ejemplo, la seguridad. ¿Desde dónde nos paramos cuando hablamos de la seguridad? Y hablamos de seguridad porque el trabajo con los jóvenes en conflicto con la ley, obviamente, es una cuestión de seguridad. ¿De qué seguridad? Ahí uno hace una referencia rápida. El diccionario de la Real Academia lo que me dice, o relaciones con la certeza y la confianza. Estar seguro es estar libre de cualquier riesgo, es sentirse y estar libre de riesgo, es no sentirse vulnerable. No sentirse vulnerable. El mismo diccionario
cuando uno va a ver la palabra vulnerable, el adjetivo, es justamente aquel que no es herido física o moralmente. Nosotros partimos de un concepto mucho más amplio e integral de la seguridad. Un concepto relacionado con el concepto de desarrollo humano. La seguridad humana, noción que comienza a fines del siglo pasado, en la última década, en el 94, en Naciones Unidas, el PNUD, comienza a trabajar esta cuestión de la seguridad humana, noción que sigue en debate, ¿no? Pero este concepto integral hace foco en la persona y en la comunidad. Hace foco en la protección, pero también en la potenciación de la persona y la comunidad. Hace foco en la resolución de los conflictos, de la gestión de los conflictos, pero en un marco de desarrollo humano, en un marco de la convivencia cordial, sana. Es un marco desde el cual uno no mira solo, o no se mira solo desde el control, sino desde las potencialidades que pueden tener. El tener una red, un vínculo que me permita operar y resolver. Eso es lo que hace sentir a la persona segura. El concepto de vulnerabilidad social. ¿Qué es la vulnerabilidad social? La mayoría de los jóvenes y las jóvenes que están en el sistema de responsabilidad penal juvenil están atravesados por la vulnerabilidad social. La vulnerabilidad social no es carencia, es un proceso. Es la diferencia o la relación negativa que hay entre las aspiraciones, ¿sí?, y los recursos, entre las oportunidades sociales, entendidas como aspiraciones, y el acceso a la estructura de oportunidades económicas, sociales, culturales. Esa diferencia, esa brecha, es lo que me permite entender qué es la vulnerabilidad social. Castells, cuando hablaba de la seguridad y la protección, justamente lo relacionaba con la inseguridad social, ¿no? O sea que la inseguridad hay que abordarla, pero en su doble concepto, el de seguridad civil y seguridad social. Por lo tanto, es necesario fortalecer un Estado de derecho, ¿no?, democrático, que garantice la seguridad civil, la de bienes y personas, pero también es necesario salvar y fortalecer a un Estado social. El mismo Robert Castell, habla y liga la vulnerabilidad social al concepto de cohesión social. Cohesión social. ¿Qué es la cohesión social y a qué la vincula? A justamente, o la vulnerabilidad a la cohesión, la entiende como un círculo, ¿no?, concéntrico, círculos concéntricos donde tenemos en el centro la integración, en el círculo que le sigue la vulnerabilidad y en el último es la exclusión, la desafiliación, estar desafiliado, excluido. Urresti, también en investigaciones que hace junto con Redondo sobre las juventudes y los procesos de vulneración y de violencia, nos habla de las brechas. Nuestros jóvenes están inmersos en un escenario donde encontramos brechas, esta diferencia entre la expectativa, se puede decir, y el recurso, ¿no?, esta falta de acceso a la estructura de oportunidades, que él marca en tres brechas: la brecha social, la brecha espacial y la brecha cultural. Es decir, en lo social podemos verlo en la escuela. ¿La escuela logra su finalidad de integración social? ¿Hay una escuela para todos? ¿O vemos que se reproducen exclusiones, desigualdades y encontramos un circuito para los normales, como cuando estudiábamos
la doctrina o el paradigma de los derechos y la doctrina irregular. Hay un circuito para los normales y hay un circuito para los anormales, en los que entran también los que tienen alguna cuestión con la ley penal. El espacio, la ciudad, lo urbano, está claramente diferenciado, y eso se relaciona con los jóvenes, cómo los jóvenes toman, se sienten, están atravesados por el espacio y la ciudad. Y el cultural, cómo se pueden apropiar de los bienes culturales, cómo nos ayudamos. Así como hablamos de las brechas y hablamos de la vulnerabilidad social, no podemos dejar de pensar qué entendemos por el concepto de jóvenes. Como decía al principio, no es la juventud, son las juventudes. ¿Qué es lo que caracterizaba? ¿Cuál era la situación que caracterizaba a este concepto de adolescencia, ¿no? Que no es de hace mucho tiempo? Lo que caracterizaba al adolescente, al joven, era la moratoria social, era ese espacio, ese tiempo, no espacio, ese tiempo en el que podía prorrogar esta niñez, estas niñeces, y en donde se formaba, se dedicaba para formarse a la vida adulta. Esta moratoria social en los sectores populares claramente está en desventaja, no se da. Claramente en los sectores populares tempranamente ingresan al mundo de trabajo, un mundo totalmente descalificado, totalmente precarizado. Tempranamente ejercen o tienen que ejercer la paternidad cerca del desarrollo sexual. Se tienen que hacer cargo de otros, de hermanitos. Nosotros en el conurbano tenemos un millón de casos como para dar, ¿no? Los niños que no van a la escuela porque se tienen que ocupar de sus hermanitos, porque sus papás trabajan o porque no están, o por distintas situaciones. El hablar de esta moratoria y de la realidad de nuestras niñeces y juventudes no es tampoco para culpabilizar a alguien, en este caso a las familias, sino para comprender qué son nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. ¿Cuáles son los contextos en los que están? ¿Cómo nosotros como sociedad tenemos una responsabilidad respecto a esta generación de expectativas que se ven permanentemente frustradas? Hoy uno, si prende cualquier red social o medio de comunicación, la juventud está asociada, por un lado, a la descalificación, el desasosiego, la anomia, no todos los calificativos que hacen como a un desencuentro. Pero por otro lado también el ser joven, los medios nos muestran que es el acceder a una vida, a bienes y al consumo, ¿no? Al individualismo tan característico de nuestro contexto y de nuestra época. Esta realidad del tener, del hacer, del ser, ¿no? De la tecnología, de todo lo que se puede hacer, esto claramente genera una expectativa a la cual no se logra alcanzar. Y en ese no alcanzar, hay muchos estudios que nuestras universidades argentinas, públicas y privadas, desarrollan y que tenemos que tener, ¿no? Como para poder pensar o decir nuestros abordajes y nuestras prácticas, donde es en ese desencuentro entre la expectativa y la oportunidad, el acceso a esa oportunidad, lo que genera una frustración y una falta de sentido. Porque entonces, si no se logra eso, no son jóvenes, no son niños. Por otro lado, esa moratoria, ¿qué tiempo le damos a otros? ¿Qué herramientas les damos para suplir esa moratoria social que no han podido atravesar? Esa infancia que les hemos quitado, esa juventud que nos llegó y esa temprana adultez que también tienen que vivir. Digo, no es
para desresponsabilizarlos, sino para comprenderlos en pos del abordaje y la intervención. Nosotros estamos convencidos que el enfoque restaurativo e integral lo que nos permite es responsabilizarse, lograr tener esa responsabilización, pero a través de poder tocar la fibra humana, a través de poder darse cuenta que pertenece a un lugar y que tiene que descubrirlo, a través de poder resignificar con herramientas que uno tiene que aportar a ese joven, puede resignificar su vida, que otra vida es posible. Esto no es a través de una entrevista, una palabrita, un jueguito, no, es el arduo y artesanal trabajo con cada una y cada uno, de pensar cómo uno puede ser, ni siquiera un guía, sino cómo puede encender algunas luces para que ellos puedan resignificar sus propias vidas, sus propios vínculos. Puedan tener herramientas, palabras, referentes, un libro, algo que les permita despertar y darse cuenta que ellos pueden ser los protagonistas de su propia vida, de que hay otras maneras de enfrentar la vida y que la violencia no es ni la más digna, ni la mejor, ni la que les va a resolver. Nuestros jóvenes, si uno no confía en ellos, en que pueden responsabilizarse, cambiar y darse cuenta que ese daño que causaron es un daño, difícilmente se puedan responsabilizar. Si uno no confía en ellos, en que pueden cambiar, si uno simplemente piensa que son sujetos perdidos, no van a poder encontrar o ver otro horizonte de sentido. Todo esto de qué requiere, no solo de abogados, claramente, no solo de una norma, claramente, sino que se necesita de una red. Esta red significante que otorga sentidos es a través de distintos operadores, es a través de la interdisciplina, es a través del trabajo mancomunado, no de la derivación, sino de la corresponsabilidad. Es en la corresponsabilidad donde podemos armar estrategias más humanas, estrategias más desde un enfoque de derechos humanos, estrategias que sean posibilidades de cambiar sus destinos. Creo que la gran tarea, o al menos en lo que pequeño, poquito, chiquito que uno puede hacer, es el poder generar condiciones para que esos proyectos de vida que no son los anhelos nuestros, sino que son los sueños que ellos tienen que empezar a descubrir y que los pueden llegar a concretar si logran hacerse cargo de sus vidas, de sus actos, ¿no? Si logran verse como sujetos que tienen posibilidad, que si se les genera una condición pueden y que no necesitan siempre estar en dependencia de un otro o una otra. Todo este trabajo, vuelvo a decirlo, es desde la interdisciplina, es desde el trabajo en equipo, es desde la articulación con otras instituciones, no es el trabajo en soledad ni individual, sino que es una responsabilidad colectiva. Solo pensando cuestiones que ahora nos parecen imposibles podemos seguir caminando. Nuestros jóvenes y nuestras jóvenes son el futuro, pero son el hoy. Y ese futuro no puede ser futuro si no hacemos algo en este presente para que ellos puedan ser los que manejen el timón de su vida, sabiendo que hay horizontes y que el único destino no es la desigualdad, la violencia, el maltrato, estar y no ser por no pertenecer, sino que otro destino, otro futuro, otro horizonte es posible. Hay muchas cosas para hacer, muchas cosas para compartir. Los invito, las invito, cuando quieran a venir a Lomas de Zamora a ver las bonitas experiencias que muchos compañeros y compañeras desarrollan día a día, en forma articulada, interdisciplinar,
con distintos operadores, y también las sistematizaciones que tenemos las podemos compartir. Y seguramente en un próximo congreso, si Dios quiere, Dios mediante, que podamos vernos face to face y poder compartir y dialogar y debatir y poner sobre la mesa nuestras prácticas, saberes, vamos a poder compartirlos. Así que les agradezco mucho y nos vemos en el próximo congreso. Muchas gracias.